Bien, adelante, Nacho. Mil gracias, Johan. Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Voy a tratar de platicarles algo que me parece maravilloso y que por razones poco agradables que todo el mundo conocemos como pandemia se ha vuelto muy famoso en estos últimos 18 meses. Es las epidemias y cómo las modelamos en matemáticas. Esto parecería algo muy natural, muy sencillo, pero es algo que no tiene mucho tiempo de hacerse. Entonces les voy a compartir la pantalla. A ver qué dice. Who can start sharing? Perdón, déjenme, le piqué a la ventanita que no, aquí está. Aquí está, ok. Ahí deberían poder ver mi pantalla. Bueno, la idea es preguntarse cómo modelo epidemias, esencialmente, y si hay alguna posible respuesta a cuál es el mejor modelo. ¿Por qué preguntarse cuál es el mejor modelo? Porque se puede modelar de algunas maneras distintas y van a ver que dice alguien, esta me gusta más, esta me gusta, es más precisa, etcétera. Y no voy a resolver la pregunta, pero voy a compartir algunas reflexiones para que vean por qué la pregunta tal vez no tiene tanto sentido como lo pensamos como matemáticos. Pero bueno, vamos a modelar epidemias. El modelado de epidemias no tiene mucho tiempo. Lo inició Daniel Bernoulli en el siglo XVIII y fue hasta el siglo XX que se hizo el primer intento de modelar una epidemia. Voy a presentar un momento más el modelo de McCormack y McKendrick. Una epidemia con matemáticas. Lo que hizo Bernoulli, por cierto, vale la pena recordar que su tesis doctoral fue en este tipo de preguntas. Es increíble que 200 y tantos años antes de que alguien más se ocupara del tema, él se doctoró en estas andanzas de modelar fenómenos epidemiológicos con matemáticas. Bueno, tomamos una situación en la que hay seres humanos. Este ser humano lo pintamos en rojito para que piensen que está infectado y tiene contacto con algunas personas, las cuales a su vez tienen contacto con más, y lo que uno ve son pues tablas como las que pongo aquí, por ejemplo. Aquí como cosa curiosa puse el número de publicaciones que aparecieron en temas diversos de epidemiología, diagnóstico, prevención, este tipo de cosas que podríamos llamar todos globalmente epidemiología. Y como pueden ver, por ahí del 22 de enero empezaron a aparecer publicaciones y publicaciones y publicaciones. Y si hoy en día ustedes entran a Google Scholar y le escriben COVID, les salen miles de publicaciones sobre COVID y qué hacer con COVID y cómo entender mejor COVID y un montón de cifras y números y nombres, ¿no? ¿Cómo se modela una epidemia? Bueno, cuando se intentó a principios del siglo XX, por ahí de los años 20, 1920 y poquitos, lo que se quería era entender qué estaba pasando con una epidemia de cólera en la India. Los ingleses estaban ahí metidos hasta la cocina en la India y querían entender cómo era que estaba funcionando esta epidemia. Cabe destacar que recién se había descubierto la idea de que las enfermedades se transmitían a través de patógenos. Esto hoy en día nos parece algo muy normal, pero no era normal. De hecho, todavía había gente que no pensaba que las cosas se transmitían con patógenos. Si nos ponemos muy extremos, hay todavía gente que el día de hoy piensa que los patógenos no existen, que los inventó algún gobierno confabulándose contra... En fin, qué sé yo, es historia. Pero bueno, ¿cómo modelamos esto? Hay una frase que utilizamos en modelación matemática que dice, cuando uno aprende a usar un martillo, a todo le ve cara de clavo. Es decir, yo tengo la herramienta, viene el problema y digo, no, pues esa es la herramienta correcta. Entonces, van a ver que se empezaron a utilizar ecuaciones diferenciales. ¿Por qué ecuaciones diferenciales? Pues porque la gente tenía 250 años de trabajar con ecuaciones diferenciales, pues lo natural era modelar con ecuaciones diferenciales. Mucho más tarde se inventaron los autómatas celulares y se empezó a modelar con autómatas celulares. Las ecuaciones en diferencia se habían inventado desde antes.
pero eran tan complejas que nadie las había estudiado muy bien, además de Julia y un grupo reducido de matemáticas. Muy recientemente se introdujo el concepto de modelos basados en agentes, algunos modelos computacionales, modelos estadísticos y otro tipo de cosas. Me voy a ir deteniendo un poquito en algunos de ellos, no en todos con el detalle que quisiera, pero ahí vamos a estar haciendo escalas. Bueno, el primer modelo que se utilizó fue ecuaciones diferenciales porque pues era el martillo. Todo el mundo usaba ecuaciones diferenciales. Poincaré estaba fresquecito en la mente de todos, entonces había que modelar con ecuaciones diferenciales. Y Kermack y McKendrick escribieron este modelito que ya muchos de ustedes conocerán, que describe la evolución de los susceptibles, infectados y retirados con función del tiempo. Es interesante que no se haya modelado con ecuaciones en diferencias, porque yo no sé qué significa la velocidad con la que aumenta el número de susceptibles. O sea, si se pone a pensar, ¿cuál es la velocidad con la que aumenta el número de susceptibles? En realidad, tu variable es discreta, y el tiempo alguien lo puede pensar como continuo, pero la verdad es que los datos son día con día. Entonces, es una maravilla que a alguien se le haya ocurrido que la matemática podía modelar esto con variables continuas. Para los matemáticos nunca nos quita el sueño que algo sea abstracto. Entonces, se modeló con variables continuas y funcionó. Y entonces obtuvieron este tipo de grafiquitas como las que hay a la derecha, donde uno dice, mira, el número de infectados va a subir, va a tener un cierto máximo, etcétera, etcétera, y se van a recuperar. Este modelito lo presento, aunque ustedes algunos ya lo conocerán, porque este modelo permitió una primera cosa que Kermack y McKendrick no se dieron cuenta, y como 70 años después alguien se dio cuenta, que si tú tomas una cierta cantidad, como se pensaba que susceptibles más infectados era la población total, es decir faltan los retirados, pero ahí métanlos y no causan ruido, ¿no? En realidad lo que estamos pensando es que estamos al inicio con susceptibles e infectados, y cuando nos alejamos de la recta, los susceptibles más infectados ya no van a sumar n, sino que lo que falta para n es la r. Bueno, de cualquier manera, las trayectorias, cuando uno grafica esto, susceptibles en la horizontal e infectados en la vertical, aquí la i quedó trunca, pero esta es una i, son infectados en la vertical y susceptibles en la horizontal. Uno ve que el recorrido que tiene la enfermedad básicamente es el número de susceptibles se va reduciendo porque pasan a ser infectados o retirados. El número de infectados crece si estoy a la derecha de este valor ρ y decrece si estoy a la izquierda del valor ρ. Entonces este ρ es lo que se llegó a conocer después como un valor umbral. Y la pregunta es, ¿este valor umbral qué es? Bueno, y es lo que hoy en día ya todo el mundo repite, aunque nadie sepa muy bien qué significa el valor de R0. El R0 es básicamente una mezcla de este valor umbral y del número de susceptibles. Y entonces lo que me dice este valor umbral es que si tengo una tasa de infección, una tasa de recuperación y un tamaño de una población de ciertas características, el número de infectados va a crecer, y si no, el número de infectados va a decrecer. Entonces hay un brote epidémico, ¿sí? Pero llego a algún máximo de infectados y luego bajo de manera natural. Este valor umbral R0, es decir, el valor umbral es ρ, pero el valor que nos interesa es R0, que es esencialmente el número promedio de infecciones secundarias que un infectado genera en una población totalmente susceptible. Es decir, si yo tengo una enfermedad, antes de recuperarme, ¿a cuánto se la pasé? Si se la paso a más de 1, pues el número va a ir en aumento. Si se la paso en promedio a menos de 1, el número va a ir en decremento. Y de aquí surgieron todos estos conceptos del R0. ¿Por qué digo que se entiende mal? Porque a todo mundo se le olvida que el R0 es el número promedio de infecciones secundarias que genera un infectado en una población totalmente susceptible. Y la población no va a ser totalmente susceptible. Cuando ya empiezo a infectar, ya no es totalmente susceptible. Entonces el número baja. Entonces este R0 pues tiene 0 porque es al inicio. Entonces el R0 no lo puedo usar después
Bueno, hay quien sigue hablando del R0, el R0 ya no es R0. Hay unos conceptos que se desarrollaron después, que son el RT, ¿sí? Valores dinámicos, etcétera. Me regreso más tarde ahí. Pero hablamos con ecuaciones diferenciales, que es una abstracción impresionante, porque estoy diciendo que todos los susceptibles son iguales. Y no solo todos son iguales todo el tiempo. Entonces, mi vecino, el que no sale ni a la puerta, es exactamente igual que la persona que sale sin cubrebocas y está todo el tiempo en la calle. Eso no es cierto. ¿Por qué la maravilla de las ecuaciones diferenciales funciona a pesar de esta obvia discrepancia entre el modelo y la realidad? Porque la ecuación diferencial modela promedios. Y en muchos fenómenos sociales, en muchos fenómenos epidemiológicos, los promedios son muy buena representación de lo que ocurre. Entonces, yo tengo gente muy poco cautelosa, tengo gente muy cautelosa, pero en promedio puedo pensar que todos se están comportando de una manera similar y cercana a estos valores. Entonces, las ecuaciones diferenciales son una herramienta poderosísima porque los promedios captan la dinámica. Pero yo podría haber optado por otra estrategia. Podría haber dicho, no, voy a cuadricular mi ecosistema o mi ciudad o lo que quieran y voy a ubicar a cada quien en un punto, ¿sí? Y voy a decir, por ejemplo, imagínense que cada cuadrito es una casa. Pueden tomar el tamaño que quieran. Yo puedo pensar que cada cuadrito es una casa y entonces pensar que las infecciones van de una casa a otra bajo ciertas reglas, ¿no? Es decir, la gente de esta casa se visita con la gente de aquella casa, o simplemente salimos al súper y vamos al mismo súper, o qué sé yo. El caso es que los autómatas celulares lo que tratan de modelar es explícitamente dónde está el individuo o dónde está la unidad que yo defina, si no es el individuo, si no es la casa, o si me voy a más grande podría llegar a ser inclusive población, cada cuadrito una población, pero piensen que un cuadrito es un individuo. Y entonces yo quiero saber cómo un cuadrito que está infectado puede hacer que otros se infecten. Esto es algo, los que conozcan el juego de la vida, Conway, y los que no pueden teclear ahí en internet juego de la vida y van a ver que es un juego con cuadritos que cambian de color según alguna regla preestablecida. Entonces esta regla preestablecida me puede decir cómo me muevo, con quién tengo contacto y cómo es que contagio a alguien más. Tiene la ventaja de que yo puedo definir el estado de muchas maneras. Yo puedo decir, yo soy susceptible cauteloso, susceptible fastidiado de estar en casa, soy susceptible nerd, soy susceptible de muchas características y cada uno tiene algún comportamiento, ¿no? Entonces el susceptible miedoso pues se queda en su casa y no sale ni a la puerta, el susceptible de los que cree que la Tierra es plana y el virus lo inventaron la CIA, pues sale y se contagia libremente con donde sea. Entonces, la idea aquí es que se identifica un cuadrito y ese es el individuo en el que estoy pensando y doy reglas de infección, por ejemplo, con sus vecinos aledaños, ¿no? Se infectan bajo ciertas circunstancias, así aleatoriamente o de manera determinística, como ustedes quieran, o puedo inclusive hacer, como en el caso del juego de la vida, decir, para que yo adquiera la infección necesito que haya suficientes fuentes de infección a mi alrededor, o con una basta, o lo que quieran. Los autómatas celulares son una herramienta poderosísima, poderosísima. Pueden describir cualquier cantidad de estados, pueden describir reglas. De hecho, cuando uno habla de los modelos basados en agentes, ya están pensando la gente en ciencias sociales modela a individuos con comportamiento. Entonces puedo ya pensar que son individuos que inclusive se pueden desplazar. Yo puedo pensar que el individuo que vive en este cuadrito, la siguiente unidad vive en otra o va a otra, o se mueve al cine o va a lo que quieran, o se desplaza en una vía de transporte público, en fin. Los modelos basados en agentes son un refinamiento de los autómatas celulares en los que especifico ya una gran cantidad de características de cada individuo, y entonces esos individuos son mis agentes y hacen y dejan de hacer y pueden fallecer, pueden moverse, pueden lo que les guste modelar. ¿Cuál es la desventaja de estas herramientas? Aquí a la derecha les represento una salida de lo que un programa podría ser.
nos puede decir cómo puede la epidemia, por ejemplo, empezar a tener brotes en algún lado, en otro, o estar siendo contenida por alguna barrera física o un parque o lo que fuera. Computacionalmente son muy difíciles. Computacionalmente son muy difíciles. Cuando ustedes hacen una red neuronal, no red neuronal, perdón, un autómata celular de 100%, ya están hablando de 10,000 entidades que interactúan entre sí. Entonces, 10,000 por 10,000, ¿sí? Porque todos pueden interactuar con todos. Si yo doy las reglas de cómo interactúan 10,000 por 10,000, pues ya llegué a los millones. Y si eso lo hago montones de miles de veces, porque quiero hacer simulaciones y corridas, y si tengo algo aleatorio lo quiero simular aleatoriamente, aquello se desborda en términos computacionales fácilmente. No solamente se pueden obtener algunos resultados corriendo simulaciones, pero a la hora que quiero formalizar y dar la matemática de cómo esto se transforma en una afirmación que yo pueda denunciar como teorema, son dificilísimos. Hay algunos modelos que conectan esto con las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, yo puedo preguntarme por una nueva variable que es el número de casillas del color tal. Entonces defino una nueva variable y defino una ecuación diferencial para esa nueva variable. Y entonces tengo modelos, lo que se llaman modelos de campo medio, que son modelos de ecuaciones diferenciales obtenidos de modelos discretos. Y entonces se hacen cosas donde se pueden obtener de repente teoremas matemáticos que soportan el comportamiento de los autómatas, de lo que uno vio como evidencia en autómatas celulares. Entonces hay un montón de modelos y hay cosas hay algunos matemáticos que se divierten mucho, son resultados muy padres, encontrando bajo qué condiciones un sistema discreto se puede encajar en un sistema continuo, y se sabe que todo sistema discreto se puede encajar en un sistema continuo de dimensión suficiente. Entonces hacen teoremas de cuándo lo que encuentro aquí lo voy a poder encontrar allá. Es matemática muy, muy complicada, muy bonita, y a veces cuando quiere uno resultados prácticos de qué hacer, nos falta matemática. Hay muchísima matemática que nos falta aquí. Las reglas son muy complejas. Cómo se comporta un individuo, en algo de eso voy a entrar más adelante, es muy difícil, y obtener resultados matemáticos es complicado, y a veces los requerimos para la semana entrante o de preferencia para ayer. Bueno, estos son los autómatas celulares. Ecuaciones en diferencias. Las ecuaciones en diferencias son un objeto es una maravilla. De hecho, si alguien ha visto el Mandelbrot, es una ecuación en diferencias. Cualquier fenómeno que ustedes estudien, todo lo que se hace del caos son ecuaciones en diferencias. Entonces es un objeto matemáticamente riquísimo, y en términos de modelación debiera ser mucho más utilizado, porque yo obtengo ciertas medidas, por ejemplo el día de hoy, y las quiero compartir, ¿sí?, con alguna regla funcional con las medidas que yo obtenga el día siguiente. Entonces yo tengo, por ejemplo, un vector en el tiempo t+1, que va a ser el día de mañana, y yo quiero deducir cuál va a ser ese vector en el tiempo t+1 a partir del vector el tiempo de hoy. Entonces tengo una A que podría ser una función, aquí tenemos una función de transición. En general, ni siquiera es una función lineal, pero cuando uno tiene funciones lineales, bueno, tiene unos sistemas de ecuaciones en diferencias, esos sistemas son bellísimos. Hay una teoría enorme, curiosamente, no tan estructurada como en ecuaciones diferenciales. Es a tal grado que ustedes van a cualquier biblioteca de matemáticas y buscan un libro de ecuaciones en diferencias, nadie sabe bien dónde están. De hecho, donde tienen mejores chances de encontrar un libro de ecuaciones en diferencias es posiblemente en álgebra abstracta o en topología. En cálculo no van a encontrar libros de ecuaciones en diferencias, y es curioso, pero bueno, lo dejo como curiosidad histórica. Modelan perfectamente bien, son muy realistas las ecuaciones en diferencias. ¿Cuántos infectados tengo hoy? ¿Cómo interactúan? ¿Cuántos susceptibles tengo hoy? ¿Cómo interactúan? ¿Cuántos de cualquier otra clase tengo hoy y cómo interactúan? Y esos me dan lo que vaya a pasar el día siguiente. Esta es la herramienta natural. Muy poca gente la usa porque es matemáticamente muy difícil. Entonces, escribe alguien su ecuación en diferencia y luego se va a la ecuación diferencial, porque ahí sí, ese martillo si lo manejamos bien. Entonces, se puede manejar también con ecuaciones en diferencias, es muy, muy, muy bonito y muy enriquecedor.
Me interesa en particular platicarles a ustedes algo, que es el comportamiento. ¿Cómo modelamos el comportamiento? ¿Será importante cómo modelar el comportamiento? Bueno, es uno de los temas en los que un grupo de colegas estamos trabajando recientemente. Y para darles ejemplo, pues simplemente piensen, hay los que tienen el tapabocas como tapabocas, hay quien tiene el tapabocas como tapaboca y nariz, hay quien lo usa como hamaca para la papada, y hay quien lo usa para hacerse que las orejas se abran un poquito más, en fin, cada quien lo que quiera. ¿Cómo modelar el comportamiento? Bueno, lo quisimos hacer primero con la herramienta más conocida posible. Entonces, este es un trabajo que estamos realizando con un colega que está a punto de graduarse del doctorado aquí en CIMAT. Dijimos, vamos a estudiar qué pasa si tengo, es el modelo más sencillo que se puedan imaginar, qué pasa si tengo susceptibles, pero que se distinguen por una conducta. Son susceptibles de dos tipos. Le voy a llamar cautelosos y no cautelosos. ¿Sí? ¿Quién es el cauteloso? Pues que el que toma cualquier medida preventiva, sea estarse lavando las manos, usar tapabocas, no acercarse mucho a la gente, ¿no? guardar distancia, etcétera, quedarse en su casa cuando no es necesario estar saliendo, cuando no es esencial estar saliendo. Y entonces, S1 es los susceptibles normales o no cautelosos. S2 son los susceptibles cautelosos, es decir, me convierto en cuidadoso. Y la I son los infectados. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, los infectados, perdón, los susceptibles se infectan. El beta 1S por I es la misma forma de infección que el modelo Kermack-McHenry, que es decir, me contagio por contacto con los infectados. Ambos se contagian, ¿no? Tanto los S1 como los S2 se contagian por contacto con los infectados, solo que uno tiene una chance beta 2 de infectarse y el otro una chance beta 1. Estaríamos suponiendo que beta 2 es más chiquito. Beta 2 es más chiquito. Y luego aquí hay unas ciertas transiciones. Yo dejo de estar en S1 y me voy a estar en S2. ¿Qué hago? Bueno, esencialmente lo que estoy diciendo es, yo no soy cauteloso, pero empiezo a ver un montón de casos a mi alrededor, por eso lo hacemos función de I. Empiezo a ver un montón de casos en mi alrededor y entonces digo, ah, caray, las cosas van en serio. Y entonces ya empiezo a usar mi tapabocas que yo no usaba, ya empiezo a lavarme las manos con gel que no me las lavaba, empiezo a guardar distancia. Entonces, eso fue mi conducta de pasar de no cauteloso a cauteloso. Pasa mucho tiempo y ya me fastidié, entonces dejo de usar el tapabocas bien y ya me lo empiezo a poner de papada, o ya, pues es rapidito, nada más voy aquí con el vecino, pues ya no me lo pongo. Entonces, además es buena persona el vecino, entonces ya no, ay, rapidito, ahorita vengo, ¿no? Esa pérdida de cautela es lo que la función C2 nos denota, es decir, pierdo la cautela, puede ser por fastidio o porque el número de infectados bajó y dice, no, no, ya tranquilo, ya no pasa nada. O podría ser porque se están vacunando, la gente cree que se están vacunando y entonces, no, pues ya soy Superman, ya estoy vacunado. Lo que no saben es que la mayoría de las vacunas no son vacunas y que aunque fueran todas vacunas, no todas confieren protección perfecta. No hay vacunas perfectas. Entonces, los que ya estén vacunados sepan que la mayoría de las vacunas no son vacunas, las de COVID, son terapias génicas y aunque fueran vacunas, tampoco son 100% infalibles, entonces se pueden infectar. Entonces, la gente que baja la guardia porque dice, no, yo ya me infecté, es decir, o yo ya me infecté y ya no tengo problemas, o yo ya me vacuné, entonces ya no me causa, pues, eso es la C2, la que me vuelvo a hacer otra vez, o cauteloso. Bueno, las otras variables no voy a discutir. Calculamos el R0, es una cosa complicada. Para los que les guste la matemática, déjenme decirles que este R0 es el radio espectral de una matriz que hay que definir. Entonces, padrísimo, porque la matemática, o sea, el álgebra que yo necesito, me dice lo que tienes que medir es el radio espectral, ya no es un numerito ahí que entre este. Bueno, sí es un numerito, pero ese numerito resulta ser el radio espectral de una matriz de la siguiente generación, es el nombre con el que se le conoce, y entonces pudimos calcular el R0. Y ahorita les voy a decir por qué nos interesó calcular el R0. Bueno, ahí está un ejemplo de una función C1, sería una función que con pocos infectados no hace que muchos se cuiden, pero de repente hay un brote de infectados y pácatelas, la gente cambia su conducta, entonces ahora sí todo el mundo
No sé si ustedes recuerdan, en abril del año pasado que decían no use tapabocas, además de que era poco fácil conseguirlos, nadie lo usaba, ¿no? La gente dice, el tapabocas es bien incómodo, además no deja respirar. No sé. Y ahorita mucha gente ya usa tapabocas. Con la campaña de vacunación, mucha gente está empezando a dejar de usar el tapabocas y vamos a tener aquí otra transición de los cautelosos a los no cautelosos. Entonces, por eso nos interesaba estas transiciones de un lado al otro. ¿Y qué le hicimos a este modelo? Bueno, le estudiamos a este modelo cuál era su comportamiento. Y antes de explicarles el comportamiento, déjenme decirles, comportamiento de estos modelos durante muchísimo tiempo, desde Kermack y Kendricks en 1927 hasta hace muy poco, se estudiaban con el diagrama de la derecha. El diagrama de la derecha ponían R0 en la horizontal y el número de infectados esperados en la vertical. Entonces uno decía, mira, fíjate que cuando el R0 pasa de 1, de repente aparece un brote epidémico, es esa curva sólida. Esa curva sólida lo que te dice es, si estás con R0 entre 0 y 1, las cosas, o sea, el número de infectados que tengas se va a disminuir hasta llegar al eje, que quiere decir los infectados desaparecieron. Pero si el R0 sobrepasa el 1, el nivel 0 ya no es un atractor. Con eso se denota con la línea punteada. Y la de arriba ya se convierte en un atractor. Quiere decir que aunque tú tengas poquitos infectados, el número de infectados se va a ir hasta alcanzar el nivel de esa curva sólida, que es el nivel de equilibrio. Entonces eso se llamó los diagramas de bifurcación, R0 contra el número estacionario de I o número de infectados esperados en la... Y entonces lo que uno decía, para controlar una epidemia, simplemente reduces R0 por debajo del 1 y solitas las cosas se van a ir a donde se tienen que ir, ¿no? Si el R0 sobrepasa el 1, las cosas se van para arriba, si las R0 está por debajo del 1, disminuye. Bueno, a fines de los 90 se descubrió un fenómeno que se llama bifurcación hacia atrás, que da este diagrama de la izquierda. ¿Y por qué es terrible? Pues porque yo por estar en una situación cercana por aquí a la derecha, por donde puse el cursor, y aunque yo reduzca el R0 por debajo de 1, pues voy a seguir estando aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y voy a tener que reducir el R0 ya no por debajo de 1, sino por debajo de un valor mucho más fuerte. Entonces, esto empezó a preocupar a los epidemiólogos porque dijeron, caray, R0 por debajo de 1 no me va a resolver el problema. Tengo que ir mucho más lejos. Y ese valor es muy difícil de calcular. El R0 es más fácil de calcular, el R0 crítico es muchas veces más difícil. Bueno, en este modelo que estudiábamos, que era el que les presentaba yo aquí en la lámina anterior, dijimos, vamos a ver qué fenómenos se dan y les voy a decir qué fenómenos se dan. Estos son los fenómenos que se dan. ¿Qué quiere decir? La bifurcación hacia atrás, que es el diagrama 6, pues era horrible, ¿no? Era horrible porque pues si pasaba eso, las políticas de control son mucho más complejas. Bueno, resulta que si el comportamiento cambia de cauteloso a no cauteloso y viceversa, podemos tener estos escenarios que están ahí. Imagínense, digo, si las políticas de control son reduce tu R0. Puede ser vacunando, puede ser dejando a la gente en su casa, puede ser interrumpiendo clases, trabajo, lo que quiera. Bueno, puede no ser suficiente o puede llevar a escenarios súper complicados donde, fíjense, imagínense aquí en la gráfica 2, ¿sí? De repente parece que, imagínense que estoy por aquí y reduzco R0, ¿no? Estoy en la rama de arriba, reduzco R0 y las cosas empiezan a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar. Y de repente tú dices, oye, mira, padrísimo, dio un salto por acá. Entonces uno diría, bueno, esto parece que es buena idea, pero si estoy en la otra rama puede ser terrible, porque estoy aquí y aumenta tantito, aumenta tantito, aumenta tantito y de repente, ¡paca!, te les da un brinco enorme para acá. Entonces este diagrama puede no ser bueno, puede ser muy malo, dependiendo en dónde estoy. Y cualquier diagrama que le muevan va a tener consecuencias similares, negativas o benéficas según dónde estemos. Esto fue resultado de empezar a estudiar el comportamiento. Hay muy pocos modelos que incluyen el comportamiento. Cuando vimos que el comportamiento podía generar cosas tan complicadas, dijimos, hay que seguirle escarbando porque hay cosas muy sofisticadas. Bueno, este es un modelo que estudiamos y le obtuvimos algunos resultados. Y obtuvimos
un montón de regiones respecto a los parámetros donde podían pasar casi cualquier cosa. Ahorita no voy a detener. Aquí les voy a platicar otro modelo que hicimos con otros colegas en el que nos preguntamos qué pasaría si además de meter la complejidad del comportamiento, S y SC son susceptibles normales, susceptibles cautelosos, E son los expuestos, ya tienen la enfermedad pero todavía no son capaces de transmitirla, asintomáticos, infectados y luego diagnosticados porque nos están haciendo pruebas, aquí estamos pensando en COVID. Todo lo anterior lo hicimos antes de COVID. Esto ya fue pensando en COVID. Y B chica son los virus libres en el medio, ¿no? Que nos dicen es que por allá hay todas las superficies están llenas de bichos y te puedes infectar con bichos. Bueno, pues obtuvimos un modelo con ecuaciones diferenciales porque es el martillo que mejor sabemos usar. Y ya estamos haciendo esto con autómatos celulares también. Pero este intento fue del año pasado, entonces lo hicimos con ecuaciones diferenciales. Se escribe un sistema de ecuaciones diferenciales más grande, más variables, más parámetros, no importa el detalle. Lo que intentamos fue calcular el R0. Por cierto, los autores con los que trabajé están ahí en la lámina para no brincarme nada. Pudimos calcular el R0, aquí está el R0, aquí está el R0. Y entonces dice uno, bueno, ok, ya calculaste el R0. Y ahora dime a cuál tengo $1,000,000, que fue lo que el gobierno me dio para controlar la epidemia, ¿no? Y quiero gastarlo. ¿A quién se lo invierto? O sea, lo invierto en bajar beta I, lo invierto en bajar beta B, lo invierto en bajar D2, D1, mu, M. Tienes un montón de parámetros. ¿A cuál inviertes? ¿Cuál es el parámetro al que le debes invertir? Bueno, para dar una solución de este tipo con ecuaciones diferenciales, tenemos que ligar las ecuaciones diferenciales con la realidad. Entonces, tenemos que hacer ajuste de datos con casos reales. Es lo que representamos aquí en esta curva. Esto era la epidemia de México. Hace un año exactamente estábamos más o menos por estas fechas, a mediados de julio. Y bueno, ajustamos los datos y calculamos los parámetros. Es lo que está aquí a la izquierda, algunos de los parámetros. Calculamos cuáles eran los parámetros que tenían que estar ocurriendo. Y de hecho calculamos la predicción, y la predicción la calculamos para los primeros días de agosto, y le atinamos como Apache. La predicción coincidió, pero ese no era el punto. El punto era a quién invertirle. Bueno, le invertimos a la variable que más efecto tenga. Bueno, eso es, fíjense, tu parámetro R0, o sea, tu cantidad que quieres controlar es el R0. Depende de 8 o 10 números, y cada uno de esos números vive en algún rango, que es lo que pusimos arriba a la izquierda, ¿no? O sea, vive en algún rango, ¿sí? De los que están por aquí. Entonces tengo que calcular, como matemático uno diría fácilmente, calcúlate la derivada parcial respecto de R0 respecto a cada parámetro. Oye, pero tengo incertidumbre en los parámetros. Entonces tengo que calcular la derivada parcial en un montón de valores. Al final tengo que calcular la derivada parcial en un hipercubo de dimensión, el número de parámetros, que puede ser 8 o 10 en este caso. Y voy a calcular cuál de esas parciales es más grande o más chica, pero además eso lo calculé numéricamente. Entonces tengo que hacer un montón de corridas, simulaciones de Monte Carlo, aproximaciones a priori, a posteriori, etcétera, una serie de técnicas matemáticas que por ahí se le cruzan a uno para ver de quién depende más el R0. Y fíjense lo complicado y al mismo tiempo interesante. Aquí están, se llaman índices de Sobol, es una técnica, no viene al caso explicarla, y lo que te dice es cuál es la variación de R0, cuál es la variación de R0 respecto a algunos de los parámetros que quisimos destacar. Y aquí están. Entonces uno se fija en este primer caso A, por ejemplo. Uno dice, fíjate que la variable más importante fue la teta. ¿Ok? Fue la variable más importante la teta. Entonces, concéntrate en esa y ahí métele tu dinerito. Pues a todo dar. Oye, y en el escenario B, ¿qué pasó? Pues fíjate que es el mismo modelo que en el caso A, solo que estamos en otra región. Pácatelas. El que era importante era el D2. Entonces, ¿a quién le voy? ¿Al teta o al B2?
Bueno, resulta que depende, es el mismo modelo, pero depende de dónde estás, cuánto valen tus parámetros. Entonces tengo que tomar mi ecuación diferencial, calcular los parámetros lo mejor posible, porque si estoy aquí, es la teta. Si estoy acá, es la de 2. Entonces, tengo que tener cuidado. ¿Y qué pasa en C y D? Bueno, algo análogo, solamente que el modelo es ligeramente distinto. Es casi el mismo modelo que en el caso anterior, solamente dejamos de considerar una clase. O sea, le cambiamos al modelo cualquier cosita, al modelo, ¿eh? Porque uno dice, ay, pues ya metiste todas las clases, con eso ya estás. Sí, pero si los modelos de las dos gráficas de arriba y de las gráficas de abajo son casi iguales. O sea, los modelos cambiaron tantitito. ¿Y de quién depende acá? Pues fíjense que acá depende de M y acá depende de N. Entonces lo que dices es, todo lo que quieras tú predecir o dar como medidas de control va a depender de cuál fue tu modelo bueno. Pues, ¿cuál es tu modelo bueno? Ah, caray. Pues yo pensé que si yo me voy a regresar, yo pensé que si ya había considerado un montón de clases, pues ya mi modelo era bueno, ¿no? Digo, los otros tienen 1, 2, 3 clases, yo aquí estoy poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases, pues mi modelo debe ser buenísimo. Este modelo depende un montón de cuánto valen los parámetros, su comportamiento, y depende de si le quitas o le agregas una cosita. Entonces, viene la pregunta, ¿sí? Bueno, voy a meter una lámina intermedia y ahorita me regreso. Viene la pregunta de cuál es el mejor modelo. O sea, ¿cuál es tu modelo en la realidad? ¿La realidad te puede decir qué modelo es el bueno? Ahorita voy a regresar a eso. Es un trabajo que hicimos con Luis Díaz Francés. Pero antes quería yo aquí, hicimos este análisis y calculamos que esta dependencia era mucho más importante, en este caso de 2 y teta. Y como no sabías cuál de los dos escenarios, bueno, vamos a controlar esas dos. Esas dos resulta que en la práctica te dicen, usa tapabocas, o sea, son medidas preventivas, ¿no? Es tapabocas, sana distancia y chécate, hazte la prueba cuando te puedas hacer la prueba. Y con esas medidas, la predicción era que íbamos a tener la curva verde, aquí estábamos en julio del año pasado, esta iba a ser la curva verde si la gente se comportaba bien. Esta iba a ser la curva roja si la gente se comportaba mal. Bueno, ya saben cómo se comportó la gente. Tuvimos un pico. Y de hecho, aquí adelantito, tuvimos otro pico, que se llama 16 de septiembre. ¿Sí? Había que celebrar el 16 de septiembre. ¿Cómo? No, ¿cómo que es el 16 de septiembre? Y bueno, no solo vino el 16 de septiembre, si se fijan aquí. Este fue el de agosto. Aquí están los datos de México. Aquí estábamos en agosto. Este fue septiembre. Este piquito de aquí fue septiembre. ¿Sí? Este piquito maravilloso fue el Buen Fin. ¿Sí? Y como si no fuera suficiente, este fue Navidad y Año Nuevo. Y ahorita veníamos de bajada, de bajada, de bajada. Hubo un piquito, creo que es este, de Semana Santa, que no tuvo gran efecto. Llegamos hasta abajo y vamos para arriba. Exactamente como estábamos hace un año, vamos para arriba. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar lo mismo que pasó aquí hace un año? ¿O va a pasar una cosa distinta? Hay mucha gente que dice, pues nos va a ir mejor que el año pasado porque ya hay mucha gente vacunada. Y yo creo que la respuesta tiene que ver del comportamiento que tengamos. ¿Por qué? Porque si la gente que está vacunada es poco cautelosa, se va a exponer más que el año pasado. El año pasado el miedo no anda burro, la gente se quedaba en su casa porque se jugaba la vida, pero hay gente que cree que con la vacuna ya no se juega la vida. Entonces, si el número de personas que se descuida es altísimo, podemos tener un brote peor que el del año pasado. Si la gente es sensata y aunque salga a la calle, tiene todavía las medidas de precaución, nos podría ocurrir que tengamos un máximo en los próximos 10 o 15 días y vuelva a bajar hasta septiembre. ¿Sí? Vuelve a bajar hasta septiembre. No son las vacaciones el problema, como me decía ahorita alguien, son las conductas. Y es el 16 de septiembre.
El 16 de septiembre todo el mundo se reúne a gritar, ¡Viva México! ¡Hijos del maíz! Esos gritos emiten todas las partículas lo más lejos posible. Entonces, lo mejor que pueden hacer para contagiarse es estar cerca de alguien que grite. Y si no es al aire libre, garantía, se pueden contagiar a todo dar. ¿Por qué están ahorita aumentando, de hecho? ¿Por qué están ahorita aumentando? Pues porque empezaron las lluvias. Empezaron las lluvias, todo el mundo dice que hace frío, cierran ventanas, cierran puertas, van en el coche 4 personas con tapaboca, pero como las ventanas cerradas, pues quítate el tapaboca, te vas a infectar igual. ¿Sí? Estás en un cuarto cerrado con tapabocas, pues quítatelo, te vas a infectar igual. Lo que te va a cuidar es la ventilación y el tapabocas. Pero tapabocas sin ventilación no sirve. Tapabocas solo sirve cuando la gente ventila. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a venir algo que va a pasar. Entonces, ahí les dejo mi predicción para que dentro de un mes me digan, te chorreaste, tu predicción estuvo muy mal, o para que digan, wow, le atinaste otra vez bien bonito. Entonces, mi predicción es que el máximo lo vamos a alcanzar en las próximas 2 semanas probablemente. Espero que no sea un máximo muy alto. Espero que no estemos... El máximo, si lo recuerdan, aquí en agosto del año pasado, casi llegó a los 10,000. Tuvimos de 9,800. Bueno, esta semana pasada pasamos 3 veces de 9,000 y 2 veces de 9,500. O sea, estamos exactamente ahí donde estábamos en la primera semana de agosto. Yo creo que esta semana, ahí les va. Hoy no vamos a pasar de 10,000, seguro que hoy no. Pero de aquí al sábado, les apuesto el hospedaje de la próxima escuela de verano que pasamos de 10,000 infectados diarios. Vamos a pasar de 10,000 infectados diarios. Y si la gente lo toma en serio, bajaremos. Si no, aquí está lo que nos pasó en Año Nuevo. ¿Sí? Ya pasamos de 20,000. Yo creo que nos podemos quedar aquí por los 10,000 y volver a bajar. Si no nos cuidamos, o sea, si el comportamiento, si la C2, que es la pérdida de cautela, predomina, nos vamos a ir para acá arriba. Entonces, ahí me reclaman la próxima vez que tengamos interacción, cuál va a ser la predicción que funcione. ¿En qué consistió este trabajo con Eloisa? Bueno, pues en decir, a ver, yo tengo datos, o sea, tengo esta serie de números, tengo datos, quiero saber de mis datos si hay alguna evidencia, cuál es el modelo. Bueno, lo primero que tengo que hacer, y ya todo también se familiarizó con esto, es suavizar los datos, ¿no? Porque algunos llegan tarde, no me dieron el dato, el de tal estado no llegó, el de tal estado se les pasó tales hospitales. Entonces me llegan los datos chuecos y ven este tipo de comportamiento, sube y baja. Entonces yo lo quiero alisar. Se alisa con algo que se llaman promedios móviles, que es a cada valor le asigno algún promedio. Es decir, a cada día le asigno no lo que me dieron ese día, sino un promedio de días a su alrededor. ¿De qué manera se hace? Se hace de muchas maneras. Los estadísticos toman un valor y luego los de adelante o los de atrás, o a veces tanto de adelante, tanto de atrás. ¿Cómo decidirlo? Hay una técnica en estadística que son correlogramas, que lo que nos dicen esencialmente si este dato con quién tiene que ver. Y entonces resulta que puedes ver que los datos tienen alguna correlación, no son totalmente disparatados. O sea, no tengo este dato hoy, mañana otro por arriba y lo otro. Hay cierta correlación. Entonces, correlogramas te dicen cuál es la distancia sensata y nosotros hicimos este análisis y vimos que la correlación razonable era múltiplo de 7, 7, 14, 21, 28, 35. Lo cual no es de sorprenderse porque pues hay San Lunes, todo el mundo se queda en su casa, no tiene lana, viernes social, pues todo el mundo quiere salir, ni modo que me quede el sábado aquí en mi casa, hay que ir a ver a los cuates. Entonces, la actividad semanal se refleja en los datos. Hay contagios con periodicidad semanal, quincenal también, las quincenas juegan, ¿verdad? No es lo mismo un viernes, no es un viernes de día de pago que un viernes de que no sé de pago, etcétera, etcétera. Entonces hicimos el ajuste de los datos, que es lo que está aquí indicado, y el ajuste de los datos, después le quisimos ajustar algún modelo. ¿Cuál modelo? Bueno, tomamos varios, uno es una doble normal, otro es una Gumbel, otro es una Whirlpool y una logística. Se los voy a decir mejor en dibujos. Básicamente, lo que estamos diciendo es qué tipo de forma tiene la curva,
que en el fondo es de qué ecuación diferencial podrían provenir los datos. O sea, si yo tengo cada uno de estos datos, puedo decir de qué ecuación diferencial provienen. Porque si yo tengo, por ejemplo, la que es, por ejemplo, más conocida es la 7.3, la de abajo. Si los datos estuvieran distribuidos de acuerdo a esta función exponencial con exponente negativo, la ecuación diferencial que estarían satisfaciendo los datos sería el último renglón, el que está aquí abajo. ¿Sí? Y todo el mundo dirá, pues se parece a la logística, esa sí la vi yo en mis clases de ecuaciones diferenciales. Bueno, es un tipo de logística movido un poquito. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es, analiza los datos, ve qué forma tienen y trata de ver si puedes decir de qué ecuación diferencial proviene. Entonces, eso le hicimos a varios datos, tomamos España, Francia y México, y aquí les voy a mostrar rapidísimamente qué pasó. Aquí está una doble normal con los datos de España. Pero padrísimo, esta es la primera ola en España, ¿sí? Y entonces podíamos decir que el modelo en España era de la ecuación diferencial que provenía de esto que está aquí. Este era ¿sí? Este lado derecho es lo que te estaría definiendo la ecuación diferencial, para el caso de España. Tomamos otro país, bueno, ahorita regreso, tomamos México, y en México nos dio una whitepool, pero de maravilla. Por eso fue que hicimos aquí la predicción. Estos eran los datos que teníamos en aquel entonces. Esta fue nuestra curva y dijimos, aquí va a estar, o sea, está, pero como de libro de texto. La ecuación diferencial para España no era la misma que la ecuación diferencial para México. Lo cual nos de sorprender, somos más pachangueros y más, curiosamente, somos más obedientes. Cuando nos dicen ponte tapabocas, nos lo ponemos. En España ni el 50% de la gente usa tapabocas. Aquí todavía más del 50% usa tapabocas. Y la de Francia creo que aquí ya no la puse. No, la de Francia aquí ya no la puse, pero la de Francia ajusta perfecto a la Gumbel. Entonces Francia fue la Gumbel, México fue la Whitepool y de España fue la doble normal. Y si ven los datos históricos de Francia, tuvo un brotecito, España tuvo un brotezote, y México decía, no, nosotros vamos bien, sí, vamos bien, pero llegamos hasta sabe Dios dónde. Ahora, otra cosa que es interesante, supongan que ya dijimos que Francia es la Gumbel, España la doble normal y México la Whitepool. La primera ola fue una ola Whitepool. La segunda no. La tercera no. Y la cuarta no. Entonces, México no tiene el mismo comportamiento cada vez. ¿Qué comportamientos? Pues entraron factores nuevos. Uno se llama 16 de septiembre, otro se llama Buen Fin, otro se llama Navidad de Año Nuevo, que no metimos en el modelo. Entonces, una de las moralejas a las que quiero llegar en esta presentación es, tenemos una cantidad enorme de herramientas matemáticas que podemos usar para modelar. Pero lo que debemos evitar no solamente usar el martillo y verle todo cara de clavo, sino saber que a veces hay que cambiar también de martillo. Hay que usar martillos de otro tamaño. A veces el marro es el bueno y a veces el martillito tapicero es el mejor. Entonces hay que estar atento a que los modelos pueden estar también cambiando porque las condiciones externas cambian. El clima cambia, el clima es poco fácil meterlo en los modelos, pero uno también ve las cosas, ¿no? O sea, uno ve los ataúdes y gente que está falleciendo y lo toma en serio. Cuando le vienen con historias de que el virus no hace nada y que no sé cuánto, pues se la cree también hasta que le afecta cercanamente y entonces lo toma en serio. Hay gente que le dio el virus y cree que son Superman y entonces ya están en la calle como si no pasara nada. Ese comportamiento es el que nos da este tipo de cosas raras. Se podría modelar mejor con autómatas celulares. Estamos tratando de modelar esto con autómatas celulares, pero no tenemos la capacidad de cómputo para hacerlo. Tendríamos que modelar tal vez por agentes. Es decir, ¿quién va a cambiar el comportamiento? Pues al que lo afectó o al vecino. A lo mejor le tocó a tu vecino y
te da el susto y entonces te portas un poquito mejor. Bueno, no lo sé, es algo que hay que trabajar, pero la moraleja con la que quisiera que se quedaran es, la última lámina era un anuncio comercial, por si a alguien le interesa algún posgrado por acá, pero la moraleja es la matemática o las ciencias matemáticas en general, la probabilidad, la estadística y la computación, son herramientas poderosísimas para decirnos cosas sobre fenómenos muy relevantes. ¿A qué le apuesto? ¿A qué no le apuesto? ¿Y cómo doy la mejor respuesta, digamos, de medida de control epidemiológico a algo que nos aqueja ahorita, ¿no? Entonces tenemos datos, tenemos modelos, tenemos un montón de ideas, teoremas, y combinar esto para describir el comportamiento de una epidemia es un desafío padrísimo, que fue el que intenté compartir con ustedes el día de hoy. Me gustaría dejar un espacio para preguntas si es que las hubiera, y si logré aclarar algo, y si no logré aclarar algo, ya me reclamarán. Ahí están mis coordenadas. Entonces acepto preguntas. Si alguien, creo que las pueden mandar por el chat o algo así. Sí, las deben mandar por el herramienta que dice abajo questions y answers. Está abajo en su Cuya. Sí. Cuya, ya vi que estaba aquí. Cuya, perfecto. De hecho, hay dos que quizá podemos adelantar. Ya las vi, de hecho las proyecté aquí. Si me permites, las puedo intentar contestar. A ver, para estos trabajos colaboran con epidemiólogos. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Lo que pasa es que, déjame que te diga, yo soy epidemiólogo. No soy médico, pero soy epidemiólogo. Es decir, epidemiólogo se puede entender cualquiera que se dedica a la epidemiología con distintas herramientas. Ahora, yo entiendo que tú te refieres a epidemiólogos médicos. Sí, interactuamos con epidemiólogos médicos y tratamos de hacer esto lo más realista posible. Por supuesto, la literatura toma muy en cuenta las medidas reales. No nos podemos quedar en la matemática y modelar en abstracto. Excelente pregunta. Hay que trabajar con quien está en el campo de batalla. Sí colaboramos con epidemiólogos. ¿Puedo volver el significado de R0 y el malentendido que hay sobre el índice? Con todo gusto. A ver, R0 es el número de personas secundarias que son infectadas por un infeccioso cuando arranca la epidemia, es decir, con una población totalmente susceptible. Todos están sanitos, llega alguien de afuera y antes de que ese que llegó infectado se recupere, ¿a cuánto se la pasó? A 3, el R0 es 3. ¿Sí? Si se la pasó en promedio a 0.8, alguien va a decir, oye, ¿cómo se la voy a pasar a 0.8? Bueno, metes 100 y si se la pasaron a 80, pues fue 0.8 en promedio, ¿no? Entonces R0 es el número promedio de personas que quedan después de que el infectado original fue recuperado en todo ese tiempo. O sea, si yo estuve infectado 2 semanas, al yo recuperarme después de 2 semanas, ¿a cuántos dejé infectados? A 2, el R0 es el 2. Ahora, lo que pasa es que para medir el R0, yo tengo que tener en cuenta que todos son susceptibles. Pero ¿qué pasa si hago esa medición tiempo después, donde algunos ya se infectaron? Pues esos ya no van a ser infectables, ¿sí? Tienen alguna inmunidad temporal. Entonces ya no es el mismo número, porque a lo mejor de los 3 a los que yo les iba a pasar la infección, uno de ellos ya no se la pasé porque él ya la tuvo. Entonces yo nada más infecté a 2. Entonces el R0 se convierte en un R que depende del tiempo y es menor que el R0. Entonces cuando uno trata de calcular, el R0 siempre va a ser más grande que el RT. Es decir, ¿a cuántos, alguien que llegó el año pasado en marzo, a cuántos infectaba? Pues a todos los que le cruzaban enfrente. Y hoy en día infecta menos porque la gente ya está cautelosa, ya guarda distancia, ya tiene otras medidas. Entonces el R0 cambia con la dinámica de la enfermedad y no debemos pensar, es que como si nos agarraron desprevenidos, ese es el R0. Cuando ya estamos prevenidos, ese es el RT. Espero haber sido un poquito más claro.
para su predicción en las próximas semanas, ¿qué método está utilizando? Las matemáticas. Es decir, si me dices qué método, posiblemente estás pensando en una sola herramienta. En realidad tenemos ecuaciones diferenciales que nos están diciendo cómo es el comportamiento, tenemos ajustes estadísticos que nos dicen cómo está haciendo el tiempo, tenemos medidas de cuantificación de incertidumbre, que son los índices estos que les estaba yo comentando, porque hay incertidumbre, yo el dato no lo tengo exactito, tengo incertidumbre en mi dato y esa incertidumbre en mi dato se propaga en la incertidumbre en mi ecuación diferencial. Entonces tenemos que mezclar información y simulaciones computacionales, entonces tenemos que tener de todo un poquito. Entonces por eso aunque parezca un poco que me estoy burlando, haciendo broma, no. La herramienta es la matemática y estamos pegándole piezas para decir, mira, esta nos dice esto, esta nos dice esto, esta nos dice esto otro, probablemente va por aquí, ¿no? ¿Qué son los autómatas celulares? Voy a regresar la presentación, a ver si puedo. Un autómata celular lo pueden imaginar como... Hay otro tipo de autómata celular, pero un autómata celular se lo pueden imaginar algo como esto. Una cuadrícula a la cual yo le asigno estados, ¿sí? Piensen, por ejemplo, imagínense que la gente está quietecita, o que somos arbolitos, estamos quietecitos. O piensen en nuestra casa, ¿no? Así, a cada individuo le asignan su casa. Y entonces yo puedo preguntarme, en esa cuadrícula, ¿qué casas tienen a alguien infectado y qué casas no tienen a alguien infectado? Y luego como una casa, o sea, individuos de una casa infectan a individuos de otra casa. Entonces un autómata celular lo puedo pensar matemáticamente como una cuadrícula, finita o infinita, da igual. Los computólogos convierten las cuadrículas finitas en infinitas simplemente pegándolas en un toro, pero no me quiero complicar con eso. Entonces piensen en una cuadrícula infinita en la que cada cuadrito puede estar en alguno de varios estados. En este ejemplo podría ser infectado, sano, retirado, pero podría ser vacunado, inmune, vacío, ¿no? Si es un terreno baldío, pues lo puedo declarar vacío. Y luego doy reglas de cómo interactúan unos cuadritos con otros. En esta figura que ponía yo aquí, estoy sugiriendo que el verde interactúa con los amarillos, que pueden ser los que están a su lado, sus vecinos, o con los que interactúa cercanamente. Entonces, el autómata celular es un objeto matemático que esencialmente lo pueden ver de manera simplificada como una cuadrícula, y esa cuadrícula tiene posibles estados. Doy todo un conjunto de estados y doy las reglas bajo las cuales cuando el tiempo evoluciona, cada una de esas cuadrículas evoluciona. Entonces, lo que tengo que mantener es un vector que tenga todas las entradas de mi cuadrícula y una regla de transición de cada una de las entradas de esa cuadrícula a otra de los posibles estados, dependiendo de cómo interactúo con la cuadrícula. Entonces, esencialmente son vectores interactuando con vectores de acuerdo a reglas vectoriales. No sé si sea suficientemente claro. Si no, reclámenme y trato de dar un poquito más de datos. La siguiente pregunta es, ¿el modelo de autómatas celulares parece en primera instancia el que aporta más información, pero en realidad, ¿cuál ha sido el modelo más usado y por qué? ¿Es por lo del martillo? Sí. Los más usados son ecuaciones diferenciales. 90%, 95% de los modelos son ecuaciones diferenciales, porque es la primera herramienta con la que te puedes aproximar a entender. Por ejemplo, el modelo que les planteaba yo aquí, que se hizo con David, lo hicimos con ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Pues porque hay que entender siquiera qué fenomenología iba a ocurrir. Y descubrimos esta fenomenología. Con ecuaciones diferenciales es fuerte, pues porque tenemos una herramienta muy, muy poderosa. Ya que descubrimos eso, pasamos a modelarlo con autómatas celulares para ver si había algún comportamiento distinto. Y de hecho se sabe por los modelos de campo medio que autómatas celulares de ciertas características se comportan casi iguales que las ecuaciones diferenciales, pero cuando pones efectos más locales, tú sabes que en esta ciudad no es exactamente igual que en la de al lado. A eso le llamo efectos locales. Entonces, cuando quieres considerar efectos locales de importancia, los autómatas celulares hacen cosas que las ecuaciones diferenciales tienen muchos problemas. Porque, por ejemplo, si tú quisieras modelar ecuaciones diferenciales, la dinámica en
en dos ciudades distintas, lo podrías hacer con dos ecuaciones diferenciales, pero luego las tienes que concatenar. Entonces aumenta un montón. Hay otra técnica que se llaman modelos metapoblacionales, en los que tú puedes tener cosas interactuando, pero que la dinámica interior sea a su vez una ecuación diferencial. Por ejemplo, hay autómatas celulares, yo puedo tener un autómata celular y adentro de cada cuadrito una ecuación diferencial. ¿Sí? Y se complica la vida. Entonces la respuesta es, los modelos más comunes son las ecuaciones diferenciales para empezar a entender el problema. Ya que entendiste un poco el problema, te puedes meter a modelos más complejos. Autómatas celulares, ecuaciones de diferencia, ecuaciones autómatas celulares son muy útiles. Y siempre volteando a ver a las ecuaciones diferenciales, oye, ¿será cierto esto? Pues mira, la ecuación diferencial sí, aquí en esta circunstancia sí, aquí ya no. Entonces seguía uno con las ecuaciones diferenciales. Cualquier pregunta que no conteste adecuadamente, reclámenme. Pero entonces sí fue por lo del martillo. El número de clases mejora un modelo, la vacunación influye en el modelo de personas prudentes y no prudentes. Padrísima la pregunta. A ver, cualquier clase, y eso fue lo que les quise mostrar cuando vi el análisis de Sobol, dos modelos distintos, cualquier modelo que tú le agregues o le quites, cambia el comportamiento y eso puede causarte conflictos importantes. Entonces, no tenemos una respuesta definitiva, no sabemos. Hay un concepto en matemáticas que se llama que un modelo sea estructuralmente estable, quiere decir que si le soplas en algún espacio, se sigue teniendo topológicamente el mismo comportamiento. No sabemos cuándo un modelo es topológicamente equivalente a otro, que está estructuralmente, que esté cercano. Es decir, no sabemos si hay estabilidad estructural en los modelos. Es un problema complicadísimo. La vacunación, estamos ya estudiando modelos con vacunación, mete problemas nuevos, mete problemas mucho más complicados, y vamos a tener que poner categorías de comportamiento ante la vacunación. Vacunados cautelosos, vacunados no cautelosos, vacunados destrampados. Se hace, y hay modelos, son bien complicados, pero sí. La forma en la que se está llevando a cabo la vacunación es escalonada, entonces hay que hacerlo, son ecuaciones de pulso. Si lo haces con ecuaciones diferenciales, hay unas cosas que se llaman ecuaciones de pulso, entonces tú vacunas con pulsos, en realidad no es una vacunación continua, puedes ver si puedes aproximar la vacunación por algo continuo. Hay un montón de problemas padrísimos que se pueden resolver. No tenemos resuelto el enigma ni remotamente. Todo eso se puede hacer. ¿No? Considera que la forma en que se está llevando a cabo la vacunación ha sido la correcta. ¡Ay, qué pregunta más difícil! A ver, se las voy a contestar de una manera diplomática. ¿Qué quieres reducir? ¿El número de casos de hospital o el número de muertos? No es lo mismo. No es lo mismo. Si quieres reducir el número de muertos, vacúnate de 80, 70, 60, como están haciendo. Si quieres si quieres reducir el número de casos, vacúnalos de 30. La gente que más se está infectando está alrededor de 35 años. De hecho, entre 25 y 40 años están más del 50% de las infecciones. Entonces, ¿para qué vacunas a los viejitos? Si esos además se quedan en su casa. Pues sí, la mala costumbre que tienen los viejitos es que son los que se mueren. Entonces, si yo quiero evitar que la gente se muera, pues vacuno viejitos. Si quiero evitar que la gente se infecte, vacuno jovencitos. Entonces, yo no estoy diciendo cuál es mejor. Simplemente la estrategia depende de qué quieres lograr. Quiero reducir el número de casos en cama, quiero reducir el número de muertos, quiero reducir el número de ¿qué? Y nuestro gobierno contestó algo, quiero reducir el número de muertos. Si esto es lo correcto o no, es asunto de política, no de epidemiología. ¿A qué se refiere con que las vacunas no son vacunas? ¡Ay! 30 segundos. Una vacuna se entiende cuando te inyectan el patógeno en alguna forma atenuada, o es decir, te echan un pedacito del virus atontado, el virus que le cortaron ciertas secuencias para que no tenga la capacidad de reproducirse. Aquí no se hizo eso. No te muchas de las vacunas, las chinas sí, pero muchas de las vacunas no te inyectan virus. Te inyectan algo que no tiene nada que ver con el virus. Que puede ser, les voy a poner un ejemplo simplificado, una proteína, te inyectan una proteína a la que tu cuerpo reacciona. Entonces enseñan a tu cuerpo a reaccionar a esa proteína. Pero esa proteína no viene del virus. Entonces eso técnicamente no sería una vacuna.
sería un entrenamiento a que tú reconozcas estas sustancias. El costo de refinar modelos agregando más variables para tener información. ¿Es costoso? Sí, es costosísimo. Agregar una clase hace costosísimo el análisis. Agregar una clase hace costosísimo el cómputo necesario. Entonces, ese siempre es el balance. ¿Cuánto le meto? ¿Cuánto realismo? ¿Y cuánto le quito? Ese es el... Sí, es un balance súper delicado. ¿Por qué menciona que las vacunas son vacunas? ¿Cuál es la predicción del comportamiento de la curva si la mayoría de la población estuviera vacunado? Pues como la verde, se va a cero. El momento que estemos todos vacunados, ni siquiera todos, el concepto de inmunidad de rebaño nos dice que con un porcentaje suficientemente alto se va prácticamente a cero. Sí, esa es la neta. Es la predicción y esa se sabe que está súper claro. Habrá un momento en que la curva se estabilice y si fuera así, ¿cuándo? A ver, es que depende de qué quiere decir estabilizar. Por ejemplo, en la influenza no se fue a cero. Tenemos influenza todos los años. Y hay muertos todos los años, pero ya nos acostumbramos. Podría ser que COVID deje 500 muertos al año para los próximos 50 años. Sí, podría ser. O podría ser que desaparezca como el SARS-1, ¿sí? O MERS. ¿Cuál es la presión? Los modelos de autómatas celulares son como campos de Markov. Ahí se mezclan. Hay modelos con ecuaciones diferenciales y cadenas de Markov. O sea, hay modelos de ecuaciones diferenciales con cadenas de Markov. Hay de autómatas celulares con cadenas de Markov. O sea, lo que pasa es que cuando la regla, a ver, voy a decir una barbaridad, pero los matemáticos se van a poner bien contentos. Un sistema dinámico es un grupo actuando sobre una variedad. El grupo es cuál es su conjunto de estados y la variedad es la función que te describe. Entonces, la función puede ser un proceso markoviano, por ejemplo. Y entonces tengo un sistema dinámico. Pero si tengo una función que me describe el lado derecho, una función determinística que me describe el lado derecho, tengo una ecuación diferencial. Ambas pueden ser ecuaciones diferenciales, pero una es un proceso markoviano y el otro no. Entonces, es más bien, hay un chorro de variables. Si tú tomas tiempo discreto, tiempo continuo, espacio discreto, espacio continuo, y tu regla es determinística, todas esas combinaciones me dan un montón de sistemas dinámicos y todos ellos son posibles mezclar los conceptos. O sea, puedo tener algo de Markov y es ecuación diferencial. Puedo tener cosas de campo medio y es autómata celular. Todos son parientes de todos. No es buena respuesta, pero no tengo espacio para mucho más. Excelente plática. Gracias, qué amables. Los modelos que involucran el comportamiento de la persona, cauteloso o no cauteloso, ¿cómo se estima el comportamiento? El comportamiento se estima diciendo, hay gente cautelosa, hay gente que no, hay gente que trae tapabocas y gente que no. Hay gente que guarda distancia, gente que no. Y en promedio yo puedo decir, mira, hay un grupo de gente que son cuidadosos y gente que no es cuidadosa. Si vas por la calle los ves. Hay la familia completa sin tapabocas y la familia completa que o no está en la calle o está en la calle cuidando mucho la distancia. Estás en la fila del Oxxo y casi te respiran aquí en la oreja o guardan 3 metros de distancia. Entonces, esa es la caracterización. ¿Pueden usarse estudios por muestreo? Por supuesto que se hacen estudios por muestreo. Pueden usarse variables proxy. Todo el tiempo se usan variables proxy. Sí, todo el tiempo. Los que no conozcan las variables proxy es cuando quieres saber algo, pero no lo puedes valorar directamente, sino de forma indirecta. Sí, variables proxy se utilizan todo el tiempo y son importantísimas en modelación. No podemos vivir sin las variables proxy. Les voy a dar un ejemplo para los que no conozcan una variable proxy. Quieren preguntarte en tu casa cuánto dinero gana tu familia. No se los vas a contestar. Entonces, una variable proxy te tocan la puerta y te dicen, oiga, ¿cuántos focos hay en su casa? Hay una correlación buenísima entre el número de focos en tu casa y lo que gana tu familia. Y nadie se opone a contestar el número de focos en la casa. Ya se me acabó el tiempo y en 2 minutos le toca a algún expositor más, así es que creo que tengo que dar las gracias y apagar todo lo que tenga que apagar. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosa, por ahí quedó mi correo electrónico y acepto todo tipo de reclamaciones y demás. Okay. Les cedo el micrófono a los colegas. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Mandé a todos el correo de Nacho si hay alguna pregunta más adelante.
Gracias por la presentación. Vamos a hacer un descanso de 2 minutos para hacer el cambio de conferencista. Sí, como ya se mencionó la semana pasada, creo, cuando inició la escuela de verano, la idea de la escuela no es solamente transferencia de conocimiento, pero también un poco conocer lo que están haciendo en CIMAT, y creo que esta es un buen ejemplo. ¿Sí? Y lo bonito ahorita con las conferencias es que nos vamos a trasladar de Guanajuato a Zacatecas para el siguiente conferencista. Pero vamos a empezar en 2 minutos, vamos a hacer un pequeño descanso. Otra vez, muchas gracias, Nacho, por la conferencia. Bye.